La deuda externa en Honduras ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. Al tercer trimestre del 2024, se habrían registrado 4.200 millones de lempiras en deuda externa, con tasas desfavorables que no son adecuadas por intereses que llegan hasta un 8.6%. ¿Verdad? Seguimos con el comportamiento de endeudarnos. ¿Cómo lo puede ver usted? ¿Cuánto del presupuesto se financia con temas asociados a crédito? Entonces es importante cuando hablamos de deuda, ¿verdad? El hecho de que si nos vamos a endeudar, entonces que esa deuda, primero que esos recursos se utilicen de manera transparente, de manera eficiente. Y segundo, sería bueno que lleguemos a un acuerdo y que solamente nos endeudemos, por ejemplo, para inversión pública productiva, que no nos endeudemos para gasto corriente, por ejemplo. Ese sería un buen principio, ¿verdad? Para empezar a cambiar esa cultura del endeudamiento, buscar de qué manera se mejora la dinámica económica, buscar de qué manera se mejora la recaudación tributaria, ¿verdad? Con los diferentes instrumentos que hay, ¿verdad? Para justamente evitar seguir endeudándonos. A finales de noviembre y diciembre se logró colocar el bono solidario temático, que era de $700 millones. Sin embargo, expertos consideran que no es adecuado que una deuda se esté pagando con otra deuda, porque al tiempo resulta más cara. Esa es a 10 años. Y principalmente fue para pagar otra deuda. Entonces, en realidad lo que hizo el gobierno ahí fue pagar deuda, que era un poco más barata, por deuda que es ahora más cara. Eso a la larga, bueno, incluso en el mediano plazo también afecta a los hondureños, porque eso se tiene que pagar de los impuestos de nosotros los hondureños, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer es que el uso de los recursos no sea para pagar más deuda, por ejemplo, sino que sea para actividades productivas que hagan que el país crezca más, que haya más inversión, por ejemplo, y que haya más generación de empleo, para que así se puedan recaudar más impuestos, aumentando la base tributaria, sin necesidad de aumentar los impuestos con una economía más pequeña. Un presupuesto que es más de 400 millones de lempiras, y los ingresos por tributos, que son la única fuente de ingresos a nuestro país, solamente son de 150 millones de lempiras, demostrando así que el financiamiento del presupuesto es deuda, y parte de esa deuda es endeudamiento externo. Entonces, ¿qué pasa con el endeudamiento externo? Los endeudamientos externos son un poco más largos, el plazo es mayor y las tasas de interés son menores. El problema en nuestro país es que la tasa de cambio está creciendo. Entonces eso encarece esos préstamos extranjeros. Entonces eso va a venir a impactar un poco más en el endeudamiento externo de nuestro país. Tenemos cifras a nivel global de deuda total de nuestro país, interno como externo, no estamos mal. O sea, el parámetro es que tiene que ser como el 60% del PIB y nosotros es menos del 50%. O sea que no estamos mal, pero sí, tampoco es que tenemos que llegar a ese nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es negociar, ¿verdad? Negociar con otros organismos internacionales o también bilaterales, otros países, préstamos que sean un poco más largos en tiempo y que tengan tasas de interés más bajas. La deuda externa de Honduras sigue creciendo, lo que plantea desafíos para su sostenibilidad. Es clave optimizar su uso y fortalecer la economía para garantizar el pago sin afectar al desarrollo. En imágenes de René Martínez y edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Evelyn Sánchez.